Comentaba que junto a la postura, que ya hemos visto que era la postura de la Virgen, palmas hacia arriba y la cara que refleja que no hay ninguna tensión, ninguna expectativa de que la cosa sea diferente, ninguna expectativa de cambio, estarían las frases que demuestran esa no lucha, esa no expectativa de cambio, ¿no? Frases del tipo así son las cosas, así ocurrió, esto es lo que hay. Y al final intentamos asumir que así está bien, que tenemos que cerrar página. Vamos a hacer una práctica, si les parece, sobre esto y comprendemos un poco mejor lo que es la aceptación. Les invito a seleccionar en su mente algo que no acepten. Preferiblemente les invito a algo que sea del pasado, porque en el pasado no hay duda de que no se puede cambiar. Si son cosas del presente o del futuro, siempre existe la duda de si se puede cambiar, de si ustedes todavía pueden hacer algo para eso, pero les invito a que elijan algo de su pasado que no acepten. No hace falta que sea el mayor trauma de su vida, algo importante que no acepten, y es lo que vamos a intentar trabajar. Como les digo, al ser del pasado, es obvio que no lo pueden cambiar. Por tanto, no existe esa duda de si tendrían que hacer algo más. Una vez que lo han traído a la mente, que lo tienen seleccionado, ustedes ven que no lo aceptan porque ese objeto produce malestar en la mente y, sobre todo, produce tensión en el cuerpo. Observen el cuerpo está tenso, tenso porque no hay aceptación. Si pueden ver eso, vamos a intentar desarrollar la aceptación hacia esta situación, objeto o lo que hayan traído a su mente. Les invito a quedarte en la postura de aceptación, palmas hacia arriba, y el cuerpo lo más relajado posible. Lógicamente no lo podrán relajar del todo porque no hay aceptación. Y la estructura que hacemos es parecida a la que hacemos en compasión. Hacemos 3 rondas, 3 ciclos de 3 frases aproximadamente cada una. Esta es una estructura base, ustedes pueden modificarla, pueden poner algún ciclo más o en cada ciclo más o menos frases, pero el estándar sería 3 rondas de 3 frases. Y las frases son las que hemos comentado anteriormente. Yo les pongo algunos ejemplos, pero ustedes podrían adaptarlo a sus circunstancias. Frases del tipo, así son las cosas, así ocurrió. Esto fue lo que pasó. Ven que el tono es tranquilo, sereno, pero no admite duda, no admite lucha, no hay esperanza de cambio. Así es. Lo que estamos es describiendo la realidad. Dejamos que las frases y la postura de aceptación penetren en nuestra mente y nuestro cuerpo. Durante 1 minuto aproximadamente. Haríamos una segunda ronda, ciclo. Igual, las mismas frases o parecidas. Así fueron las cosas. Esto es lo que hay. Así ocurrió. Ven que de nuevo el tono tranquilo demuestra que no hay expectativa de cambio. Que no hay lucha. La aceptación es que no hay lucha. Insisto, no que estén de acuerdo con lo que está ocurriendo, sino que asumen que no se puede cambiar y que tienen que seguir viviendo. Dejaríamos otro minuto, así que eso fuese metabolizado por nuestra mente, por nuestro cuerpo. E iríamos a una tercera ronda y última de otras 3 frases, las 2 primeras igual. Esto fue lo que ocurrió, así son las cosas. Y la tercera y última, si pueden, tendría que incluir algún aspecto de, pese a todo, así está bien.
no solamente ya no hay lucha, sino que asumen que, pese a todo, pese a que no sea eso lo que ustedes querían, aceptan que no pueden cambiarlo y que pueden seguir viviendo. Y que podrán seguir siendo felices pese a ello. Porque en la vida del ser humano hay sufrimiento inevitable. Dejamos así unos segundos. Esto es lo que llamamos aceptación básica. No les engañe el nombre, ¿eh? Básica implica simplemente que hay otro nivel un poco más avanzado, más profundo, pero ya esta aceptación es tremendamente eficaz, tremendamente potente. Porque les va a evitar la lucha, les va a evitar quedarse enganchados. ¿Eh? Dejamos así unos segundos y muy lentamente vamos a ir volviendo. Les decía que esta es la aceptación básica, habría una aceptación más profunda que tiene que ver con este aspecto que es lo que les he dicho antes, que la vida es una interpretación. ¿Eh? Fíjense que como existe el diálogo interno continuo, nosotros somos incapaces de vivir la vida, la pensamos y por tanto la interpretamos de una forma positiva, negativa o neutra. ¿Eh? Fíjense que la vida está repleta de incertidumbres sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Esta incertidumbre produce estrés y sensación de no control. El diálogo interno, si se dan cuenta, esa charla que mantenemos con nosotros mismos, lo que intenta es mantener la sensación de control, de que controlamos el mundo. Pero les insisto, la vida es una interpretación, es neutra. ¿Eh? Cualquier suceso puede ser interpretado de forma positiva o negativa. ¿Eh? Les pongo ejemplos: un divorcio, un infarto, una depresión, es decir, una enfermedad, ser expulsado del trabajo. Fíjense que mi experiencia, y supongo que la de muchos de ustedes, ya sea en la clínica o ya sea en la vida diaria, es que aproximadamente la mitad de las personas viven, por ejemplo, una depresión como algo de lo más terrible que les ha ocurrido, como una sensación de fracaso, de culpa, de estigma, etc. Pero quizás un poco menos de la mitad de las personas que han experimentado una depresión, y lo mismo podría decir con un divorcio, con una enfermedad grave, tipo infarto o lo que sea, viven la enfermedad, por ejemplo la depresión, como una suerte, como una bendición, porque les ha permitido parar, darse cuenta de lo que es importante, conectar con sus valores y vivir su vida acorde con sus valores, de una forma que sea mucho más valiosa. Ven que el suceso es el mismo. Es una depresión, es un infarto, es una enfermedad, lo que sea. La interpretación depende de ustedes, depende de nuestro diálogo interno. El reinterpretar de forma positiva las cosas negativas que nos han ocurrido en el pasado, para mi gusto, es una de las técnicas terapéuticas más potentes. ¿Eh? De manera que ustedes van a poder elegir interpretar la vida como víctimas o interpretar la vida como supervivientes, ¿no? Como personas que han sobrevivido de forma positiva a una situación negativa. Esta segunda parte sería lo que llamamos la aceptación más radical, más profunda. A mí el radical no me gusta mucho, aunque se utiliza en la terapia dialéctico-conductual, porque me parece un poco demasiado fuerte, ¿no? Pero sí una aceptación más profunda. ¿Eh? Vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a seguir viendo, por ejemplo, la historia de Wei. No sé si conocen la historia de Wei. La historia de Wei es un clásico que se cuenta en Mindfulness, se cuenta en Aceptación y Compromiso. Wei, W-E-I, era un ganadero chino de la Edad Media que representa este proceso de interpretación y aceptación. Él tenía caballos y cuando llegó la primavera los caballos, muchos de ustedes ya conocen la historia, ¿no? Los caballos se fueron a la montaña. Bueno, teóricamente estaba arruinado y la gente del pueblo vino a decirle: el señor Wei tiene que estar muy triste porque está arruinado. El señor Wei, que era muy mindful, dijo: puede que sí, puede que no. Pasó el tiempo y los caballos, cuando llegó el invierno, volvieron otra vez al pueblo, habían criado y eran mucho más numerosos que los que se habían ido. Con lo cual, técnicamente, el señor Wei era rico. La gente del pueblo fue a decirle: señor Wei tiene que estar muy feliz porque es rico. El señor Wei, muy mindful, dijo: puede que sí, puede que no. Pasaron algunos meses y su hijo varón primogénito, ya saben la importancia que tenía esto en la China medieval,
tuvo un accidente con los caballos y se quedó lesionado durante meses en cama. Todo el pueblo fue a decirle, señor Wei, que desgracia su hijo primogénito inutilizado, sin poder trabajar. El señor Wei dijo, puede que sí, puede que no. Y pocos meses después, China entró en guerra con Manchuria y el emperador ordenó la leva que fuesen a la guerra todos los primogénitos del país. Todos del pueblo fueron a decirle al señor Wei, qué suerte ha tenido, todos nuestros hijos morirán en la guerra, menos el suyo, que está en cama. Y el señor Wei volvió a decir, puede que sí, puede que no. Pueden ver que cuando algo ocurre tendemos a interpretarlo, pero nunca sabemos si esa interpretación será la adecuada o la no adecuada. La vida es una interpretación. Esto es lo que vamos a intentar sacar, digamos, beneficio para poder trabajar la aceptación más radical. Utilizaríamos el famoso proverbio japonés de una pérdida, una ganancia. Una pérdida, una ganancia. Fíjense que cualquier situación, por muy positiva que sea, hasta que les toque la lotería, tiene aspectos negativos. Seguro que va a haber gente que desarrolla envidia, no van a saber qué hacer con el dinero, etcétera, etcétera. Cualquier situación, por muy positiva que sea, tiene aspectos negativos. Viceversa, cualquier situación, por muy negativa que sea, tiene aspectos positivos. No estamos diciendo que los negativos compensen los positivos. Lo que estamos diciendo es que, como nuestra mente es dual, cualquier situación es dual. O no la interpretamos, o siempre va a tener aspectos positivos y negativos. Lo que intentamos es que la mente mantenga perspectiva y no se centre solamente en lo negativo. Vamos a hacer de nuevo otra práctica. Esto sería la aceptación avanzada. Con esto terminaremos. Y les comparto pantalla para hacer la práctica. De nuevo, les invito a que cojan alguna situación que no acepten. Puede ser la misma anterior o puede ser otra. Pueden utilizar otra situación. Pueden traerla a la mente. Y de nuevo observarán que si no hay aceptación, produce malestar en la mente y produce tensión en el cuerpo. Tensión en el cuerpo. Generamos la postura de aceptación, palmas hacia arriba. Vamos a empezar, así se suele hacer con aceptación básica, y haciendo los 3 ciclos de 3 frases, ¿no? Diciéndonos, así son las cosas, así ocurrió, así es la vida. Aceptando no lo que ha ocurrido, sino aceptando que no podemos cambiarlo. Y estas frases y esta postura de palmas hacia arriba va penetrando en nuestra mente y nuestro cuerpo. Hacemos una segunda ronda, lo mismo, frases similares. Esto fue lo que ocurrió, así son las cosas, así es la vida. Y de nuevo dejamos que esto vaya entrando en nosotros. Disminuyendo la lucha, la resistencia. La aceptación es no resistencia, no lucha. Cuando no podemos cambiar lo que ocurre, les insisto, si no sería resignación. Es la aceptación cuando ya no se puede hacer nada. Y tercera ronda, así ocurrió, así es la vida. La tercera y última frase de la tercera ronda, como les comentaba, si pueden, tendría que ser del tipo, y pese a todo, es decir, pese a que no es esto lo que yo quería, todo está bien. Si pueden acabar con esta frase, todo está bien, implica que puedo seguir siendo feliz, aunque ha ocurrido algo que yo no querría que ocurriese. Puedo seguir siendo feliz. Nos quedamos ahí, esto sería aceptación básica. La aceptación más avanzada, radical que le llaman algunos, sería poder ver algo positivo en lo negativo. Les insisto, lo positivo no tiene por qué compensar lo negativo. Lo positivo generalmente es aprendizaje. Gracias a que aprendí eso, puedo entender mejor cómo son las cosas. Gracias a que me ocurrió esto, puedo ayudar más a las personas que han tenido esta situación. O he tenido este aprendizaje, o esta nueva visión del mundo. Generalmente son ganancias de este tipo, ganancias de aprendizaje, ganancias de resiliencia en última instancia. Miren a ver si pueden hacer una frase de ese tipo. Pese a que ocurrió esto, lo que aprendí, lo que gané, lo positivo fue tal y tal cosa. Si pueden, si no pueden, ya está, lo aceptan también.
Simplemente hacen aceptación básica. Pero les insisto, el gran engaño es pensar que lo que se gana compensa lo que se pierde. No. Lo que se gana, insisto, generalmente es aprendizaje. Es una nueva visión del mundo, es más sabiduría. Se ha podido hacer la frase, seguimos con las palmas hacia arriba. Hemos terminado la aceptación y ahora les invito a que vuelvan a traer a la mente aquello que no aceptaban. Seguramente una sola práctica no hará que acepten completamente el suceso, el hecho, lo que sea, pero seguro que les ha aumentado la aceptación, seguro. Y eso lo notarán porque produce menos malestar en la mente, menos malestar, produce menos tensión en el cuerpo. El cuerpo es clave, la aceptación está en el cuerpo. Si ustedes consiguen tener en la mente algo que no aceptan con el cuerpo relajado, eso está aceptado. Hay menos tensión en el cuerpo y notarán también que hay una tristeza serena. La tristeza serena implica que ustedes son conscientes de que eso se ha perdido para siempre, de que eso no volverá. Mientras tengan la fantasía de que eso puede volver, de que eso lo pueden recuperar, nunca harán el duelo, nunca seguirán adelante, nunca lo aceptarán. La aceptación es el proceso necesario para el duelo. Y por eso existe esa tristeza serena, porque saben que eso no volverá. Pero pese a ello, pueden seguir siendo felices, porque esta vida es increíble, porque este mundo es fantástico. Y porque el ser humano va a tener necesariamente unido sufrimiento y felicidad, porque es así la vida del ser humano. Les dejo unos segundos con esta sensación de aceptación. Una práctica que es muy liberadora porque les permitirá ir soltando esos jirones de nosotros mismos que han ido quedando a lo largo de nuestra vida, en todo aquello que no aceptamos y que nos impide ser felices aquí y ahora. ¿Dónde está la felicidad? Aquí y ahora. Para terminar, quería reflexionar sobre un par de mensajes, como les decía, y luego, si quieren, abrimos un turno de preguntas. Les comparto estos mensajes que serían ser conscientes de que los seres humanos siempre vamos a experimentar sufrimiento. Esto es inevitable y consustancial con el ser humano. Una expectativa de no sufrir es una expectativa no realista, es un delirio. La vejez, la enfermedad, la muerte nuestra y de nuestros seres queridos es inevitable. Las catástrofes son inevitables. Hay mucho sufrimiento que es inevitable. La clave, como les decía, es la resiliencia. No quedarse enganchado a esos sentimientos negativos, no quedarse con esos jirones de nuestra vida, sino aceptar. Aceptar es pasar página, no luchar, vivir el momento presente. Les decía que la aceptación no es estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que se haya muerto mi hijo, en que me haya dejado una pareja. No estoy de acuerdo, pero acepto que no puedo cambiarlo y que puedo seguir siendo feliz pese a ello. Ese es el tema. Es asumir que no lo puedo cambiar y no luchar, ni preocuparme, ni estar continuamente rumiándolo. Hay una aceptación básica, ya hemos dicho cuál es no luchar, y hay una aceptación más completa, más profunda, que permitiría ver los aspectos positivos de esa situación. Y luego otro tema es el sentido de la vida. No nos da tiempo ahora a hablar de ello, pero el sentido de la vida nos permite relativizar todo eso. Si uno tiene claro cuál es el sentido de la vida, cualquier situación adversa que le ocurra simplemente será algo que ocurre dentro de su sentido de la vida. Cuando uno no tiene un claro sentido de la vida, cualquier situación negativa importante que le ocurre pasa a ser el sentido de su vida. Tengo tal enfermedad y paso a ser una persona con tal enfermedad. He sido víctima de un accidente o de un atentado terrorista o de lo que sea y paso a ser la víctima de eso. ¿Me explico? Pero no tengo una estrella que me oriente, un sentido de la vida donde ir, que hace que pueda relativizar y dar sentido a las cosas negativas que me ocurren. Esto es básicamente lo que les quería comentar y si quieren pues pasamos a un turno de preguntas.
Dale, Luciano. Ya. Estoy con el... ya, perfecto. Sí, Luciano, se te... Gracias, Javier, por la sumamente claro, te agradezco un montón. Yo tengo una duda que me cuesta formularla. Sí, Le podría decir que es la paradoja de la aceptación, por decirlo de alguna manera. Yo hice esta práctica de la aceptación con otra técnica, no la hice con Vipassana, pero no importa, es lo mismo. Era que cuando yo estaba muy joven tenía amigos que salían a pescar y yo salía a pescar 2 veces. En cada vez que salía a pescar, pesqué un pez. Por lo tanto, tomé 2 vidas. Después hice la práctica ahí para poder hacer la aceptación y tomé una decisión que fue no volver a tomar una vida. Entonces, hay una especie de paradoja, porque por un lado yo acepto un hecho del pasado y al sacar una conclusión de ese hecho del pasado, tomo una decisión que es justamente lo contrario a la aceptación, que es algo que es inaceptable. En este caso, tomar una vida. Entonces, yo no sé cómo se aborda desde el mindfulness esta aparente, por lo menos, paradoja, ¿no? Yo acepto algo que pasó, pero para el futuro no lo acepto. Sí. Y guío mi vida para evitar tener que tomar la vida de alguien, de algún ser sintiente. No sé, he expresado, no, más que una pregunta misma, porque las preguntas a veces son difíciles de formular. Esa es mi consulta, digamos. Sí, pero fíjate qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Quiero decir, la aceptación implica que no hay lucha. No hay lucha con respecto a aquello que hiciste de joven. Eso no se puede cambiar, por lo tanto no tiene mayor sentido que aceptarlo, porque si no vas a estar enganchado a la culpa que es un sentimiento el más negativo que tiene el ser humano, cuando hay depresión crónica o duelo crónico, en psicoterapia siempre vamos a buscar la culpa, pero aceptar el pasado es independiente de que eso haya generado un conocimiento nuevo, que en tu caso es que no vas a tomar nunca más una vida. Y esa es una decisión, un aprendizaje que has obtenido de eso, pero aceptas ese hecho de tu pasado. No sé si me explico. Es algo Sí, que por lo tanto no habría contradicción que en el futuro uno establece una norma de no aceptación, como matar, por ejemplo. Bueno, yo le llamaría simplemente que el aprendizaje que tú has desarrollado es eso, es esta nueva norma, pero eso no contradice que tú aceptes que en ese momento veías el mundo de esa manera, ¿no? Por eso, cuando hablamos de aceptación, por eso os decía, la aceptación, hacemos cursos largos, de 8 semanas, porque fijaos todo lo que tenemos que aceptar el pasado, el presente, el futuro, tenemos que aceptar a los otros, a nosotros mismos, tenemos que aceptar el mundo, que el mundo no se puede cambiar, son muchas las cosas que tenemos que aceptar, ¿no? Tú lo que estás aceptando es el pasado, cómo eras en el pasado, qué hiciste en el pasado para no generar culpa, pero eso genera un conocimiento. Quiero decir, yo puedo mirar el pasado y ver que, por ejemplo, imagínate con una relación de pareja, igual no actué de una forma adecuada y me parece poco, pero acepto que en ese momento hice lo mejor que podía, porque este es un tema clave. Los seres humanos siempre que actuamos en ese momento hacemos lo mejor que podemos en ese momento. Lo que pasa es que ahora lo vemos con otra perspectiva, porque hemos crecido, somos diferentes, no somos iguales, no somos el que éramos. Este es el tercer tipo de meditación deconstructiva. La meditación deconstructiva lo que dice es que no hay un yo estable. Estoy igual que hace 20 años, no te pareces en nada. Este es uno de los temas. Entonces, el yo de hace 20 años hizo eso, era lo mejor que podía hacer, yo no me siento culpable, pero todo lo que ha pasado en la vida me genera aprendizaje y lo que tú has aprendido y has aceptado es que no quieres tomar nunca más una vida. Pero no es incompatible una cosa con otra. ¿Más comentarios? Sí, yo, bueno, primero agradecer, muy, muy interesante. Quedé con la duda respecto a que yo me resigno o acepto. Por ejemplo, una pérdida de un ser querido, me resigno a que él ya no está o ella ya no está, o acepto. Me quedé con esa duda. La resignación implica que tú puedes hacer algo por cambiar el mundo y no actúas. Ese es el tema clave. No, ahí no es una resignación. Tú puedes hacer que tu persona querida viva. Te pregunto, ¿puedes hacer que tu persona querida que ha muerto viva? Obviamente no. Por eso os he pedido un ejemplo del pasado, porque ahí es muy clara la cosa y no hay duda. Obviamente no.
ahí no hay resignación, no existe la resignación, pero es que no puedes hacer nada. ¿Me explico? La resignación es, oye, no sé si hablar con mi mujer antes de divorciarme para ver si lo resuelvo. No, tomo la decisión, no sé si me explico. Podría hacer algo, no lo hago y no, pero en tu caso no se puede hacer nada, está muerto ya, no puedes hacer nada ahí, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra tradición judeocristiana, la resignación cristiana, realmente la resignación cristiana era aceptación, es aceptación, porque en la mayor parte de los casos no se puede hacer nada, este es un ejemplo, ¿no? Alguien ha muerto, no se puede hacer nada, y la resignación cristiana además estaba asociada a un sentido del sufrimiento basado en la creencia religiosa. O sea, el caso de mi abuela era resignación cristiana, ¿no? Se murieron varios hijos, lógicamente ya no podía hacer nada para evitar que se muriese. ¿Qué va a hacer? No había tecnología para eso. Y acepta que no puede hacer nada, pero además le da una interpretación religiosa, ¿no? Fue la voluntad de Dios, y a eso le llamaban resignación cristiana. Desde la perspectiva psicológica, eso no es resignación, es aceptación. Aceptación con valores, aceptación en su grado máximo, porque le ha dado un sentido al sufrimiento. ¿Me explico? Esa es la resignación cristiana, que realmente es aceptación con valores. Generalmente, ¿eh? Hay otras cosas que no, pero sí. Tú si puedes hacer algo, hazlo. Cuando estés convencida de que ya no puedes hacer nada por cambiar, entonces toca aceptar. ¿Me explico? Sí. Pero mientras piensas que puedes hacer algo, hazlo. Lo preguntaba también porque hoy estamos viviendo momentos tan difíciles que Claro, en este caso hay que aceptarlo. hay que aceptarlo. ¿Tú puedes hacer algo por cambiar? Sí, ¿no? Llevar la mascarilla, guardar la distancia, etcétera. Lo haces. Una vez hecho eso, no puedes hacer nada para evitar. Ya está, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Más comentarios? Hola, Macarena por acá. ¿Qué tal, Macarena? Hola, te quería hacer una consulta. No sé si será aceptación, resignación, la relación con la mamá de uno. Ujú. A mí me Sí, pasa que, bueno, mi mamá, ella tuvo una crianza muy estricta y a su vez replicó esa misma crianza estricta conmigo y con mis hermanos. ujú. A mí me tocó un poco más porque yo siempre he sido más tranquila que mis otros dos hermanos, entonces siempre fui muy sumisa, siempre acepté. Y me pasa que, bueno, a medida que he ido creciendo, madurando, me he ido dando cuenta que, bueno, que los papás hacen lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades, nadie les enseñó a ser padres, y uno los tiene que querer finalmente como son, porque ellos han hecho lo mejor que han podido. Y Es eso. bueno, cada persona tiene distintas vidas, situaciones y eso, pero me cuesta a veces porque es como, ella no se da cuenta, pero ponte tú ayer, me llamó y me habló 5 minutos y los 5 minutos era reclamarme porque no me veía por el teléfono, reclamarme porque según ella yo estaba enojada y no le estaba tomando. Entonces, yo digo, ¿cuál será la manía de continuar con esta situación como de generar un poco ese roce y, y no desengancharse de la mala onda? Entonces, y el tema es que hay veces que me cuestiono yo porque yo digo, bueno, ¿seré siempre yo? O en definitiva ella es la malhumorada. Entonces como que digo, ya, la tengo que amar, la amo por sobre todo porque es mi mamá, me dio la vida, pero pucha que a veces cansa porque en definitiva ella todavía es joven, tiene 63 años, y yo digo, más adelante, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que yo, entonces a veces digo, ya, voy a soltar. Y hago ese trabajo personal y digo, es mi mamá, la tengo que aceptar. Pero Ujú. ¿cómo hacer para que no sea como resignarme a decir, oh, ya no la puedo cambiar? Y para tomarlo efectivamente con amor, a pesar de que ella, no sé, pues a veces sea un poco más difícil. Sí. Lo que comentas es la aceptación de los otros, ¿no? Es otro de los elementos que trabajamos, ¿no? Y que va muy ligada a la compasión y en algunos casos al perdón, ¿no? Entonces, generalmente los seres humanos no podemos cambiar a otro. Esto es una fantasía frecuente, ¿eh? Y en la consulta lo vemos continuamente. Mucha gente viene, doctor, ¿qué tengo que hacer para cambiar a mi marido? ¿No?
por ejemplo, ¿no? Y te traen una lista de cosas que quieren cambiar, ¿no? De su marido. Y yo les digo, mire, usted no quiere cambiar a su marido, quiere cambiar de marido, ¿no? Tiene que ir al Corte Inglés, sección maridos, ¿no? Ya sabéis que el Corte Inglés son unos grandes almacenes de aquí, ¿no? Al Corte Inglés, sección maridos, a ver si encuentra uno de los que le convenzan, porque no puede cambiar eso. Con mucha suerte puede cambiar una pequeña cosa negociando duro, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, Las madres y padres son un buen ejemplo, ¿no? Están así. ¿Eh? Lo que nosotros trabajamos es un poco lo que te digo, el perdón y la compasión. Tú ya lo has dicho, Macarena, nuestros padres hacen lo mejor, y todo el mundo, hacen lo mejor que pueden, siempre son producto de sus circunstancias. Como decía Freud, la biografía es el destino, su biografía seguramente es el destino. Tú has tenido otra y puedes cambiar tu destino en el sentido de que puedes decidir, por ejemplo, perdonar a tu madre en los aspectos, como todos, ¿no? Hemos sufrido cosas a nuestros y todos. Creo que uno de los temas clave es que los seres humanos no podemos pasar por el mundo sin generar daño y sin que nos lo generen. En parte por el tema de las expectativas. No es posible, en las relaciones interpersonales no generar daño porque hay gente que tiene expectativas en nosotros y sin que nos genere daño porque nosotros tenemos expectativas, ¿no? Tú tienes la expectativa de que tu madre fuese de otra manera. El día que pierdas esa expectativa será la aceptación, claro. ¿Eh? Pero fíjate que otro tema independiente es, y esto que te voy a decir es fuerte, ¿no? Pero es así, es si a ti te compensa personalmente esa relación. No sé si me explico, ¿no? Es decir, pero eso es un tema independiente, que no tiene ni que ver con la compasión y tal. Es decir, yo sé que mi madre es así, que no va a cambiar, etcétera, y puedo decidir tener menos trato con ella porque es una persona tóxica, no sé si me explico, ¿no? sí, se entiende. Y yo decido la intensidad de trato y digo, bueno, pues con verla una vez por semana, llamarla por teléfono una vez por semana, suficiente porque mi madre no da para más, no sé si, con todo el cariño, ¿eh? Sí, Y, no, sí. y ese poco tiempo que le ves, este máximo cariño, etcétera, porque si estás todo el día o con mucha frecuencia viéndola, saltador, que es lo que estás O sea, de hecho, cambiando. hace 2 años vivo en una ciudad distinta a ella y ella me extraña, me echa de menos. Además que ella me dice, de los 3 hijos, según ella conmigo es con la que mejor se lleva porque yo, claro, la sacaba a pasear, como que la acepto, como que la entiendo, Sí, la sí, sí, escucho, a diferencia de sí. mis hermanos. Yo creo que mis hermanos hicieron la pega antes que yo y yo todavía me la banco así como Claro. diciendo, es mi mamá, no, no la puedo dejar. Claro, claro, pero bueno, entonces tú tienes que sentirte muy feliz de poder estar ahí con ella, ¿no? De hacer todo lo que estás haciendo, aceptando que ya no va a cambiar porque es así y no puede cambiar y hacer lo mejor que puede. Y bueno, tú sintiéndote feliz en lo que estás haciendo, pero también cuidándote a ti mismo, autocompasión, y diciendo, bueno, la dosis que yo puedo darle a mi madre es esta, porque si no voy a entrar en colapso, ¿no? Entonces, es, y, sin Genial. sentir, y sin sentirte culpable, ¿no? Si bajas la dosis de atención que le das a tu madre, no sentirte culpable porque ya le estás dando atención, ¿no? Y bueno, lo que demanda es tremendo. Más Muchas comentarios gracias. sobre aceptación, compasión, Hola, buenas. efectivamente. La compasión en su grado máximo tiene que ver con la Mm, aceptación, ¿no? Es decir, son elementos que se unen en última instancia. ¿Más comentarios? Perdón, ahora sí, Sí. ya. Eh, Primero que todo, gracias. Y segundo, hay una situación que me provoca, cuando pienso en ella, me provoca mucho como malestar y rabia, que, bueno, yo hago deporte y ocupo unas zapatillas en estado defectuoso y eso me generó como una lesión así y ahora me quedó como un poco crónica. Y cada vez que pienso en eso, como que me da mucha rabia y como que mi cuerpo explota. Entonces no pienso en eso, pero tampoco creo que no pensar en eso sea como, no, como aceptación. Entonces eh, es como es como más evitar que aceptarlo. Entonces, Sí, sí. eh, ¿cómo Eso, hacer con eso? sí, sí, eso efectivamente es evitación, ¿no? Muchas veces cuando algo no lo aceptamos simplemente lo evitamos, ¿no? Es lo que en terapia de aceptación y compromiso se llama el trastorno de evitación experiencial, ¿no? Evitar todo lo que nos produzca sufrimiento o malestar. La técnica, Francisco, tendría que ser esto, lo que estamos haciendo, esas prácticas de aceptación, ¿no? Darte cuenta de que tú en ese momento, pues seguramente no eras consciente de que iba a producirse esa consecuencia, que fue la lesión, ¿no? Que tú hiciste lo mejor que pudiste, que eso fue lo que ocurrió y que tienes que seguir adelante intentando ser lo más feliz posible
cuando eso no se puede cambiar, porque imagino que ya se ha intentado todas las soluciones médicas que se puedan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sería no sentirte culpable, no echar la culpa a los demás, tampoco, porque fijaos que este es el tema, ¿no? Cuando las cosas salen mal, el manejo de la culpa es el tema clave, ¿eh? Imaginaos una relación de pareja, que es muy frecuente, ¿no? Todos hemos tenido experiencia de ese tipo, y siempre hay una tendencia a echarle la culpa a la otra o al otro, echarme la culpa a mí o la culpa echársela a los dos, ¿no? Todo eso genera sufrimiento, ¿no? Si yo me echo la culpa, pues es sufrimiento, si le echo la culpa al otro es odio, etcétera, ¿no? Humanidad compartida, que es uno de los elementos de compasión, lo que nos permitiría es entender que, lo que decía antes, ¿no? Que en las relaciones humanas siempre va a haber sufrimiento, siempre vamos a estar produciendo un sufrimiento unos a otros por las expectativas y que tenemos muchas dificultades los seres humanos para poder relacionarnos. Entonces, cuando se rompe una relación, de nuevo, pérdida ganancia, en vez de centrarnos en que la relación se ha roto, tendríamos que centrarnos en que he podido estar con esta persona de forma agradable 5 años, 3 años, el tiempo que sea, ¿no? Rescatar ese aspecto positivo, aunque luego se haya roto, ¿no? Lo que estás comentando de las zapatillas tendría que ser lo mismo. Pudiste estar un tiempo entrenando, pudiste pasarlo bien, etcétera. Luego la vida produjo esto, ¿no? Tienes que recordar con cariño el tiempo que estuviste disfrutando de hacer deporte, etcétera. Ahora no puedes hacerlo. Ahora empieza otra vida, ya no eres el que eras, ya no eres el que hacía deporte, es otra persona, pero que puedes seguir siendo feliz exactamente igual. Porque la felicidad no está en hacer deporte, está en ti. No sé si ese es el tema final, ¿no? Que tendríamos que ver. La felicidad no está fuera, está dentro. Éramos otra persona, antes podía hacer deporte, mi felicidad estaba ahí. Ahora soy otra persona, tengo que buscar la felicidad dentro de mí. Puedo seguir siendo feliz, pero eso seguramente no voy a poder hacerlo. Tengo que hacer el duelo, tengo que aceptar que esto fue así, no vale la pena que me sienta culpable ni que eche la culpa a otros. Sigo adelante. No sé si esto te puede decir, Francisco, pero es el esquema general. Sí. ¿No? O sea, me entra como intelectualmente, pero supongo que si hago la práctica hartas veces, va a cambiar algo. Y sí, con esta práctica te va a resultar mucho. Estas prácticas de aceptación son muy potentes. Yo os invito a que hagáis, porque os Ok. insisto, todos tenemos jirones de nuestra vida que se han quedado ahí atascados y que recuperarlos consistiría en esto, aceptar todas las cosas de nuestra vida pasada que no hemos aceptado, ¿no? Muchas gracias. A ti, Francisco. ¿Más comentarios? Javier, yo tengo una pregunta. En realidad también es como una reflexión, pregunta, a ver un poco cuál es como tu perspectiva de esto. A veces pasa como, yo estaba reflexionando más a nivel de como transformación social, ¿no? De sociedad, de masa. Entonces, hoy día hay como varias luchas sociales en el mundo. El feminismo, el cambio climático, el tema del racismo, las desigualdades sociales en el mundo, etc. Ajá. Entonces, a veces al escuchar o a veces se confunde la aceptación un poco y también algo de la compasión con no hacer nada. Entonces, ¿cuál es la perspectiva ahí de la aceptación relacionada a luchas sociales que pueden estar también motivadas por la compasión o porque haya más felicidad, digamos? Uh-huh. Y yo sería lo mismo, ¿no? Tú puedes hacer lo que puedes hacer, ¿no? Y lo haces, ¿eh? Pero siempre la perspectiva de la compasión es que no habría que tener odio contra las personas que no piensan como tú, ¿no? Esto es un tema que los maestros insisten mucho sobre eso, ¿no? Yo soy un gran admirador de Analayo, no sé si lo conocéis, un maestro Theravada muy potente, que él es un gran ecologista, ¿no? Y él está muy en contra de la gente ecologista que ejerce la violencia, por ejemplo, en Estados Unidos contra los no ecologistas, ¿no? No sé si uno puede defender una postura, pero sin generar odio por las personas que no están en esa postura. Yo creo que uno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, tú puedes montar un partido político, dar dinero, movilizar, etcétera, etcétera, pero siempre con una perspectiva de conexión con todos los seres humanos, ¿no? Que si tiene otra perspectiva tendrán sus razones. Y quizás no se entiende que la única verdad la tengo yo. Cuando trabajamos con técnicas deconstructivas, el tercer grupo de meditaciones, uno de los temas claves es esto. Si yo tengo muy claro una posición, me alejo terriblemente de todos los que no tienen esa posición. No sé si me explico. Si yo soy del partido A y pienso que ese es el bueno, todos los demás están equivocados. Y esto es un problema. Entonces, eso es lo que yo te diría. Es decir, las luchas sociales, por supuesto, todo eso está perfecto y yo creo que en general la mayor parte de seres humanos estamos de acuerdo con eso y defenderíamos eso, ¿no? El problema es hacer de eso una bandera contra
otros, ¿no? Más que una defensa de algo que es un derecho humano fundamental, ¿no? Creo que en ese sentido la humanidad está cambiando de una forma muy, muy positiva, ¿no? Hacia el ecologismo, hacia la igualdad social, hacia la igualdad de género, hacia la no discriminación por diferentes razones, etcétera, etcétera. Lógicamente queda mucho. Pero por otra parte, desde la perspectiva también de mindfulness, del budismo, etcétera, nunca se llegará a una igualdad absoluta. Eso es una quimera. No sé si me explico. Este mundo está estructuralmente mal hecho y nunca estará bien. No sé si gobierne con gobierne, esté quien esté, no sé, ¿no? Yo cuando era joven era muy de extrema izquierda, muy de todo esto, me desencanté rápidamente, porque mientras haya seres humanos eso no funcionará. Mientras seres humanos, claro, que tienen un yo, que tamizan el mundo desde suyo, eso es intrínsecamente defectuoso, ¿no? Pero bueno, está fenomenal, ¿eh? Defender estas ideas, eso sí, pero no contra otros. Sería mi visión, ¿no? ¿Más comentarios? Sí, yo, hola, muy contenta con esta charla, me ha servido bastante, quiero seguir conectándome. Y una consulta, cuando uno acepta algo, ¿no quiere decir que perdona? Buena pregunta, buena pregunta. Esto tiene que ver con compasión, ¿no? En compasión trabajamos mucho el perdón, en aceptación de los otros trabajamos el perdón. Efectivamente, el perdón es un concepto muy complejo, ¿eh? Fijaos que el perdón implicaría que tú ya no odias a la otra persona, ¿me explico? Pero es un proceso interno. Pero el perdón exigiría que haya justicia, es decir, esa persona va a la cárcel. No, ¿me explico? Pero porque en la tradición judeocristiana el perdón iba asociado a la impunidad. Eso no es lo que estamos planteando. Es decir, el perdón es simplemente que yo ya no odio a esa persona, pero se hace justicia, ese perdón, esa persona va a la cárcel y no hace falta retomar la relación. Estoy pensando, por ejemplo, en maltrato de género, mobbing, etcétera, etcétera. No hace falta tomar la relación en absoluto. Si esa persona es tóxica, siempre lo va a seguir siendo. El perdón es simplemente que yo no le odio, pero esa persona va a la cárcel y yo no la vuelvo a ver más. Pero ya no le odio. Eso es el perdón. Bueno, Es la perspectiva psicológica. Daría para sesión amplia, porque sí. el tema es un tema clave y es otro de los grandes temas que no aceptamos, ¿no? Es otro de los grandes temas de no aceptación, ¿no? El perdón, el odio. Fíjate que Es el que, odio, el no perdonar el odio, tú eres el principal perjudicado, ¿no? Porque te produce un estrés crónico, te va a facilitar la aparición de enfermedades, ¿eh? El Dalai Lama tiene una frase que es: sed egoístas, no odiéis a nadie, perdonad a todo el mundo, ¿no? Porque mientras los odiéis, vosotros os estáis perjudicando. Pero insisto, eso implicaría que haya justicia y no tienes por qué retomar la relación. Si esa persona es tóxica, yo no la quiero tener en mi vida. perfecto. ¿Más comentarios? Muy bien. Yo quiero hacer una consulta. ¿Sí, Antonio? Sí. Bueno, primero, gracias por todas las enseñanzas que ya nos entregaste. Quisiera algún consejo como para poder construir el sentido de vida. Y cómo yo me puedo dar cuenta de que ya está construido mi sentido de vida. Sí. El sentido de vida requiere perspectiva. No hemos podido hacer la práctica entre que se ha fallado la conexión y nos hemos alargado. Hay una práctica específica para el desarrollo de valores, ¿eh? Exige perspectiva. La perspectiva es lo que te permite ver claro tu vida. ¿Cómo se obtiene perspectiva en la vida? Si te puedes situar al final de tu vida, ¿eh? La práctica que hacemos es la práctica del anciano, ¿eh? Uno se pone en el final de su vida, con 80 años. Tú eres muy joven, por lo que te veo, Antonia, ¿no? Te resultará más difícil ponerte en esa edad, pero en ese momento uno tiene la perspectiva de toda su vida y poder ver en ese momento lo que es importante con 80 años, lo que es importante para ti al final de tu vida. Esos son los valores. Cuando tú te mueras, cuando cada uno de nosotros nos muramos, lo que nos produzca una sensación, una sonrisa, lo que nos dé la sensación de que nuestra vida ha valido la pena, ha tenido sentido, eso es. Esos son los valores, ese es el sentido de la vida. Y eso solo se puede tener cuando uno se sitúa al final de la vida, ¿vale? En eso consiste la práctica. Sí, no es muy complicado porque las cosas de cada día nos atrapan, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando somos adolescentes, ¿no? Cualquier noviete o novieta que nos deja
cualquier curso que se suspende, eso es, ¿no?, el acabose, eso es terrible, ¿no? Con la edad que tenemos ahora, 30, 40, 50, aquí nos parece una tontería absoluta, ¿no? Pues bien, lo que ahora nos está pasando, hablo del propio aislamiento, de las cosas que nos estén ocurriendo cuando tengamos 80 años, simplemente habrán sido un suceso más de nuestra vida, porque entonces tendremos la perspectiva. En el momento que estamos es muy difícil, el momento que estamos, no digo ahora por la pandemia, en el momento que sea, estamos demasiado atrapados por las cosas del mundo, no tenemos perspectiva. El final de la vida da la perspectiva. Y es lo que nos dice, al final de la vida, ¿qué será lo importante? Eso es el sentido de la vida. ¿Algún comentario más? Alejandra, creo que quieres preguntar algo, pero no tienes activado el micrófono, creo. Hola, ¿cómo estás? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, Mira, bueno, muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante y muy bonita también. Sobre lo que hablabas del cuerpo, de cómo se alojan estas sensaciones en el cuerpo y los distintos sí, lugares, que me imagino que, por ejemplo, un duelo con la madre se aloja en un lugar distinto del cuerpo que a lo mejor un duelo con el padre. ¿Se puede trabajar también desde el cuerpo estos asuntos internos, estos, de alguna manera, bloqueos? sí, sí, claro, se puede trabajar con el cuerpo y eso es lo que hacen prácticas como focusing, etcétera, etcétera, sí. No habría, digamos, un lugar específico para cada alteración, ¿me explico? No es que el dolor del padre esté en la cabeza y el de la madre en el pecho, no, sino que cada una de las personas, cada ser humano, el duelo lo tiene tal, el otro duelo, ¿me explico? O sea, el duelo del padre tú lo tendrías en un sitio y yo en otro, porque es específico de cada persona, ¿me explico? Entonces sí, sí, se puede trabajar desde el cuerpo perfectamente. Fíjate que lo que yo comentaba es que la aceptación está en el cuerpo es muy importante en mindfulness, en las prácticas meditativas. Un meditador de larga duración que apenas tiene diálogo interno, que apenas tiene pensamientos y emociones, ¿eh? El cuerpo está absolutamente relajado por defecto, porque lo que tensa el cuerpo son los pensamientos y emociones. No sé si me explico. Si apenas hay diálogo interno, si hay absoluta aceptación, porque vosotros daos cuenta de que, ¿por qué surge el conflicto? Porque yo tengo una expectativa de cómo tiene que ser el mundo y me enfado con el mundo porque no es como yo quiero que sea, ¿vale? Y el diálogo interno se genera para conseguir que el mundo sea como yo quiero que sea. Así se genera el diálogo interno. Y eso tensa el cuerpo, produce ese malestar. Si no tuvieses diálogo interno, la aceptación sería absoluta, máxima. El cuerpo estaría sistemáticamente relajado, porque nada lo tensa. Lo que tensa el cuerpo son pensamientos y emociones. La no aceptación. La aceptación está en el cuerpo. Si tuvieses máxima aceptación, el cuerpo estaría absolutamente relajado. No habría diálogo interno. ¿Un comentario más? Si queréis una pregunta más o dos y terminamos. Creo que Javier, Daniela, sí, Alejandra. preguntaba, Sí, dime. ¿sí? Sí, sí. Dos cosas. Uno es que la Alejandra también tenía una pregunta, entonces quizás si la escribe en el chat. Y lo otro, que no le funcionó el micrófono. Y lo otro que yo te quería preguntar es que, ¿qué pasa con las cosas presentes? Por ejemplo, el aceptar el cuerpo presente o aceptar cosas que están en el presente, como que encuentro que está la disyuntiva en que, claro, si es presente se puede cambiar, pero hay cosas que también hay que aceptar. Entonces, ¿hasta qué límite uno dice como ya, en realidad esto es resignación o esto ya pasa a ser una aceptación estando en el presente? Bueno, hay cosas del presente que no se pueden cambiar, ¿no? Aunque estén en el presente. Por Pero, por ejemplo, ejemplo, el cuerpo, como cosas que uno podría cambiar, pero uno quiere trabajar en la aceptación. ¿Hasta qué punto está ese equilibrio? Como de sí, resignarse. sí. Fíjate que incluso el cuerpo hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? Quiero decir, yo mido 1,90, si quisiese medir 2 metros no veo solución para eso. Si quisiese medir 1,70, no sé si me explico, ¿no? Incluso hay cosas del cuerpo que no puedo adelgazar algunos kilos, ¿vale? Intentarlo por lo menos, ¿no? Pero no todo, puedo operarme algunas cosas, pero tampoco todo se puede operar, ¿no? Bien. Entonces, el tema básico, suponiendo que lo pudieses cambiar, es el tema coste-beneficio, coste-beneficio, ¿no? Veamos que cualquier situación en la que estéis, por negativa que sea, tiene un beneficio. Y cualquier situación en la que estéis, por adversa que sea, tiene un beneficio. Y cualquier cambio que queréis hacer va a producir, va a necesitar un coste.
Entonces, todo el tema es coste-beneficio. A la hora de actuar, a mí no me da tiempo de hablar de esto, pero hay una forma, digamos, razonable de actuar, que es lo que llamamos resolución de problemas. La técnica de resolución de problemas, los que os dediquéis más a psicología la conoceréis. Quiero decir que es una forma de actuar específica. Porque generalmente la gente, cuando actuamos para intentar cambiar las cosas, no actuamos de una forma adecuada. No generamos todas las soluciones y luego decidimos posteriormente cuál es la solución, y cuando observamos si esa solución es la adecuada, valoramos de una forma correcta el coste-beneficio. Esa sería la forma de actuar, ¿me explico? Actuar no es, voy a lo loco a hacer lo que sea. No. Actuar es, este es el problema. ¿Cuáles son las alternativas que hay? Genero esas alternativas y al menos 24 horas después decido cuál de estas alternativas es la mejor para mí. Y lo decido en base a costes-beneficios. ¿Me explico? Cambiar el cuerpo. Pues igual el coste que tiene eso, económico, afectivo, etcétera, etcétera, puede ser brutal y no me compensa. No sé si me explico. Entonces, sí, cuando tú haces resolución de problemas, una de las alternativas es no cambiar. No cambiar es una decisión. Es una decisión, ¿me explico? Entonces, es diferente llegar a esa conclusión de no cambiar después de hacer una resolución de problemas y ver que todas las alternativas, el coste que tienen, no me es beneficioso. Igual la alternativa más beneficiosa es quedarme como estoy. No sé si me explico. Imagínate una relación de pareja, ¿no? Yo no estoy contento con mi relación, pienso en divorciarme como una de las opciones, ¿no? Y otras opciones, pero resulta que pues, el divorcio pues, demasiado económicamente va a tener repercusiones que no tal, mis hijos, lo que sea. Después de haber generado las soluciones, veo que la de mejor coste-beneficio es quedarme en la relación que estoy, aunque no sea la mejor relación. ¿Me explico? Pero fíjate que no es lo mismo tomar la decisión consciente después de haber visto que es la mejor de las alternativas posibles, que decir, me resigno. No me he resignado. He visto todas las alternativas y es la de mejor coste-beneficio, quedarme como estoy. O un trabajo. Es un trabajo que no es el trabajo de mi vida, pero está bien pagado y tiene otros beneficios y tal. Entonces, si busco otro trabajo, puede haber más. ¿Me explico? Entonces, yo veo todas las alternativas y digo, me quedo con el trabajo, porque, aunque no es el trabajo de mi vida, es el de mejor coste-beneficio. ¿Me explico? No es una resignación, es una decisión voluntaria después de haber evaluado todas las alternativas. Por eso ves que actuar es un tema complejo también. Los sabios, se dice en las tradiciones meditativas, tienen poca tendencia a actuar, porque nosotros en Occidente somos muy de acción, pero ¿por qué los sabios, por qué en las tradiciones orientales no se actúa tanto? Por dos razones, ¿no? Porque, primero, no está claro que el cambio se produzca por una sola causa. No sé si me explico. ¿Vale? Y dos, porque cualquier acción que tú hagas no solamente va a tener la consecuencia que tú quieres, sino que va a tener otras muchas consecuencias que muchas veces ni imaginas. No sé si me... Sí, súper. Entonces, es muy complejo valorar todo eso, ¿no? Y por eso suelen ser muy prudentes a la hora de actuar, ¿no? Porque no se saben las consecuencias y no está claro que esa acción produzca el resultado que queremos, ¿no? Más, eso no implica que uno no actúe, simplemente que es consciente de todos los procesos. ¿Más comentarios? Ok, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y Alejandra, ¿quieres preguntar por chat o? Si quieres intenta. No sé si está en el chat. No te veo. No se te oye. Sí, ahí parece que... Si haces la pregunta por el chat, yo te la contesto. Como última pregunta. Pero no se te oye con... No. Ok. El chat. ¿No? No. Lo dejamos así pues. Venga, un placer, gracias, felicidad por habernos invitado y estamos aquí para lo que queráis, ¿eh? Os pasaré la diapositiva, Gilma o a quien queráis le paso las diapositivas por si queréis tenerlas, y hasta siempre. Muchas gracias, Javier, por Muchas acompañarnos. Excelente charla y muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Venga, Por la un abrazo. disposición. Hasta luego. Un Muchas abrazo, gracias, chao. Javier.